Estoy con Ariel Román, camarada, compañero, amigo de muchos años. Ariel, bienvenido. Hola Jimmy, un gusto pues. A ver, vas a presentar nada menos que la influencia del trotskismo en la Universidad Boliviana, que en gran medida también cuenta lo que has hecho estos 40 años de tu vida. Sí, es un intento por ver cómo se ha desarrollado la reforma universitaria en Bolivia y cómo en ese desarrollo ha influido el trotskismo, porque es un fenómeno muy particular el de la reforma universitaria boliviana, ¿no? Tú tienes el cogobierno paritario docente estudiantil, tú has vivido junto conmigo la experiencia de la universidad bajo el poder estudiantil, que son fenómenos únicos. Tú no vas a encontrar radicalidad en la reforma universitaria como la que se conoció en Bolivia, en otras universidades latinoamericanas y probablemente en el mundo. Es un fenómeno realmente muy interesante que no puede explicarse al margen de dos elementos. Uno, la presencia de un movimiento obrero altamente politizado y obviamente la influencia que esta ideología revolucionaria del proletariado boliviano ha tenido sobre el movimiento estudiantil a través de URUS y a través de los trotskistas, porque bueno, URUS es, diremos, la concreción orgánica de esa influencia, porque la influencia del trotskismo viene de mucho antes, ¿no? Pero con la formación de URUS esa influencia adquiere un carácter orgánico permanente que trasciende los caudillos de la coyuntura, ¿no? Entonces es un fenómeno así y tratamos de entenderlo valorando un poco la relación que existe entre la problemática de la reforma y la naturaleza del país y sus transformaciones, ¿no? Ahora, fíjate, no me parece a mí un hecho menor el dato de que las dos universidades más importantes del país, más prestigiosas y con mayor ranking, digamos, que mejor colocadas están, la UMSA y San Simón, sean precisamente donde el trotskismo ha tenido más importancia y mayor vigencia. Sí, creo que sí, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos detalles que no se han podido abordar, porque es riquísima la experiencia de las entrevistas que hemos podido recopilar. Y, por ejemplo, en Santa Cruz tampoco es despreciable esa influencia, ¿no? Poco antes del conflicto de las autonomías, ¿no? Para todos, inclusive para los enemigos políticos del URUS, era inminente que URUS iba a ganar la full. Manejaban varios centros de estudiantes, en Sucre igual. Pero efectivamente lo que tú dices, el peso político de su influencia es más intenso en estas universidades y eso ha tenido un reflejo en que la lógica orientada a poner las tintas en la investigación social, en el compromiso histórico de la universidad con las transformaciones, haya sido más intensa, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la concepción de reforma que los trotskistas, los uristas han empujado en estas universidades, precisamente orientada a buscar que la universidad contribuya a conocer las causas de la opresión nacional y social, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente lo que tú dices es cierto, ¿no? Ahora, son centenares de personas, de testimonios, de entrevistas que han participado en el trotskismo en la universidad y toneladas de papel lo que se ha escrito, ¿no? Teníamos publicaciones hasta de los URUS facultativos, me acuerdo, ¿no? La cantidad de lo que se ha impreso es impresionante. Sí, así es. En realidad, yo creo que es una de las únicas tendencias que ha marcado su paso por la universidad bajo esa forma, ¿no? Poner por escrito sus conclusiones, sus valoraciones y obviamente en el empeño de profundizar en la comprensión del fenómeno que se pretende transformar, ¿no? Hay un marco ideológico para el tema de la educación técnica, hay un marco ideológico para el problema de la Facultad de Humanidades, es decir, en cada lugar donde actuaban los juristas se empeñaban en penetrar, en comprender el fenómeno, pero no se trata de una comprensión si tú quieres, superficial, sino es el esfuerzo de concretar la concepción programática trotskista al ámbito particular o peculiar del escenario donde estás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso es un fenómeno muy interesante, muy particular, que no creo que exista en otras universidades del mundo, ¿no? Ese es el intento de encontrar ahí, ¿no? Y de dejarlo por escrito, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, vivir todos hemos vivido, pero dejarlo por escrito, creo que ahí fue fundamental
También la influencia de Guillermo Lora, que también dejó por escrito toda su militancia, ¿no? En realidad es la escuela de él. Es la escuela. Lógico, Guillermo ha educado a los militantes trotskistas en ese espíritu, ¿no? Es decir, no se trata solo de hacer actividad por actividad, sino se trata de buscar esta estrecha ligazón entre la teoría y la práctica, y obviamente en la lógica de una crítica y autocrítica permanente a lo que haces y dejas de hacer, ¿no? Entonces, esta escuela es peculiar y creo que es importante porque probablemente hayas visto este artículo de este periodista Julio Peñalosa, que marca un contraste radical entre esta dirigencia altamente comprometida y lo que es actualmente, ¿no? Una dirigencia que encarna una decadencia pero extrema, ¿no? Que ha convertido el espacio de la dirigencia en espacio de beneficio personal y crea una red clientelar y prebendal para reproducirse, pero sería ingenuo pensar que son ellos, los dirigentes, los que lo han hecho. No, esto está ligado a los grupos de poder que la universidad manejan los recursos institucionales para fines muy particulares, donde la academia, la ciencia está subalternizada a los apetitos de cada grupo, ¿no? Claro. Entonces, este contraste te da la medida de la lógica de ambas escuelas. Aquí es la escuela de la convicción, del compromiso, de la entrega del todo a cambio de nada. ¿Qué esperaban los trotskistas a cambio de lo que hacían? Nada, más que pasar a la historia, ya, no, listo, claro, ¿no? Pero al extremo de que teníamos que devolver los viáticos que nos sobraban, claro, en vez de gastarlos, y nos ordenaban, hermano, ir a una pensión de una estrella, hermano, ¿no? Ahí sí, en lo más barato, comer en el mercado, así éramos. Sí, sí. Porque se trataba no de enriquecerse, ni de tener sueldo, ni nada, sino de luchar por ideas. Claro, es decir, la pasión por transformar el mundo. Así es. Porque no se limitaba al tema de la universidad. No, claro, ¿no? Claro. Era transformar el mundo, pero en una entrevista que me hicieron, ¿no? Me decían, pero ahí está, pues, después ¿dónde terminan? Me dicen, ¿no? Y efectivamente, no es posible esperar que toda la generación de militantes comprometidos vaya a terminar en el lugar donde comenzó, ¿no? Porque yo particularmente encuentro que esto tiene su explicación en los avatares de la vida diaria, ¿no? Las presiones que ejerce sobre los militantes terminan por llevarlos por otros rumbos, ¿no? En la parte final del libro, si lo has podido alcanzar a llegar hasta ahí, hago referencia a lo que yo creía en un principio, ¿no? Yo pensaba que bastaba con que había que explicarle a la gente cuál era la idea que teníamos y era suficiente para que todo el mundo te siga a la causa de la revolución, ¿no? Y ahí un militante viejo del POR, uno de los militantes mineros que has conocido, me dijo una cosa que no entendí, pero que al final de cuentas comprobé que era efectivamente así. Me dijo, no todos tienen madera para ser revolucionarios, ¿no? Y cierto, ¿no? Es decir, hay un momento en que las presiones de la existencia diaria ponen en un conflicto al militante, ¿no? O persiste en este camino o termina doblegado, ¿no? Y termina resignando sus convicciones o incluso presentándolas bajo otra forma, pero en el último término buscando adaptarse a las circunstancias, ¿no? Entonces, pero es así, ¿no? No en vano Trotsky decía eso, pues y el propio Guillermo repetía, ¿no? La revolución es una devoradora de hombres, ¿no? Te pide la pasión, tu entrega total, pero bueno, hay un punto en que alguna gente se agota y se cansa, ¿no? No, también puede ocurrir que crea que está equivocado y que tiene que claro, irse, lógico, ¿no? así es. Así es la vida. Mañana presentas el libro en el Paraninfo. Sí, a las 11 de la mañana. En el Paraninfo Universitario. Me sorprendió que el rector quiera participar del acto. Él va a estar como parte de comentarios, va a estar Alfonso y alguna otra gente, ¿no? Algunos compañeros de la nueva generación del URUS ahora también van a estar ahí, ¿no? Qué bien. Bueno, este es el libro entonces, Influencia del trotskismo en la Universidad Boliviana. Lo va a presentar Alfonso Velarde, que fue históricamente nuestra dirección. Así es. Todo el tiempo, ¿no? Así es. Bueno, gracias y felicidades. Un gusto, pues, Jimmy.